Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 16 de agosto. La lección se titula Tratamiento desde la raíz. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno. Gracias por el privilegio que tenemos en Cristo Jesús de recibir el perdón de nuestros pecados. Gracias porque por medio de su sacrificio, Él pagó mi deuda, pagó nuestra deuda. Y Señor, aquí estamos, agradecidos. Y Señor, te decimos gracias. Santo Espíritu, siga trabajando en nuestra vida. Siga, Señor, guiándonos por la senda angosta. Se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tratamiento desde la raíz. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en esta lección? Muchas veces nosotros buscamos tratamientos, pero no vamos a lo que es la raíz del problema, la raíz de la enfermedad, sino que muchas veces por encima nada más, y lo que hay son calmantes. Pero en este caso, el Señor va a la raíz del problema de este paralítico. Como dice allí, habían bajado al paralítico ante la presencia de Jesús, y todos los ojos estaban puestos en Jesús. ¿Qué iba a hacer Jesús? Allí estaban también los fariseos. Allí estaban los escribas. ¿Qué va a hacer? El Señor Jesús conocía los pensamientos de estos escribas, como también conocía el pensamiento de este paralítico. Él conocía. Desde antes que lo llevaran, Él sabía de este paralítico. Y vemos ¿qué dice Marcos, capítulo 2, versículos 5 al 12? Marcos 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos. ¿La fe de quién?
La fe de los 5. Como dice allí en el verso 5, al ver Jesús la fe de ellos. Los 4 que lo llevaban y el enfermo, porque el enfermo los animó para que lo llevaran a Jesús. Fue él el que les dio la idea: súbanme porque no, yo quiero ver a Jesús. Súbanme por el techo. Todo eso lo vio Jesús antes. Y vemos que dice: dijo Jesús al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál era la raíz de la enfermedad de este paralítico? Era su pecado. Era eso lo que lo estaba a él atormentando, no tanto la parálisis. Él lo que quería es estar en paz con Dios. Él sabía las cosas que había hecho y eso no lo dejaba estar en paz, en reposo con Dios. Pero el Señor Jesús, que sabía por qué y a qué iba, le dice: tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemia dice. En otras palabras, está usurpando, se está colocando en lugar de Dios. Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y Él se está atribuyendo lo que solo puede hacer Dios. Por eso dice: ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Les hace la pregunta. Pero allí les está mostrando que Él conoce los pensamientos. ¿Y quién es el único que conoce los pensamientos? Es Dios. Y les está diciendo a ellos lo que acaban de estar pensando. Entonces le dice que es más fácil decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y anda. Han de haber pensado ellos, no le han de haber respondido: bueno, lo más fácil es decir lo que tú dijiste. Pero para que sepáis, como sigue diciendo allí, pues para que sepáis, dice en el verso 10, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué requería del paralítico al escuchar esas palabras? Al escuchar esa orden, él requería de fe. Y el paralítico tenía fe que Jesús lo podía sanar, que Jesús podía perdonarle sus pecados. Todo eso él tenía fe
y por eso había ido a él, aunque él no podía ir. Pidió ayuda a estos 4 amigos que lo llevaron. Entonces dice el verso 12, él se levantó y tomando su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué hace, como dice aquí la lección, hace una pregunta? ¿Qué hace Jesús para curar al paralítico? ¿Qué hace? 2 cosas. Primero, tus pecados te son perdonados. Le limpia de pecado, lo sana espiritualmente y ahora le va a dar la sanidad física. Eso es lo que hace. Y ahora, en este tiempo, hace lo mismo. Cuando Él quiere, puede sanar físicamente, pero espiritualmente. Ese es el anhelo de Dios. Cuando vamos con poquita fe que llevemos, que creamos poquito en Jesús, Él lo puede hacer. ¿Se recuerdan de Jairo? Cuando el Señor le dice, si no ves, no creeréis, Señor. Aumenta mi fe. Tenía poquita, así como este paralítico. Pero creyó en las palabras de Jesús. No dudó cuando le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él no dudó. Él, a la orden de la palabra de Cristo, él se levantó. ¿Qué es lo primero que Jesús hace por él? Ahí está la pregunta. Ahí en la lección, ¿qué es lo primero que él hace? Fortalecer su fe. Fortalecer su vida espiritual. Y de esa manera, cuando le dio la orden, no dudó, sino que obedeció. Como a menudo no nos damos cuenta de una enfermedad hasta que notamos los síntomas, muchas veces asumimos que la enfermedad simplemente son los síntomas. Creemos que deshacerse de los síntomas implica curarse. Jesús aborda la enfermedad de manera diferente. Él conoce la raíz de todo sufrimiento y enfermedad y quiere tratar esto en primer lugar. ¿Cuál es la raíz de todo sufrimiento y enfermedad? Se llama pecado. Y eso es lo primero que el Señor Jesús quiere tratar en mí, quiere tratar en ti. Ese pecado. Mientras encubrí mi pecado, dice, envejeciéronse mis huesos. Mi pecado te declaré. ¿Y qué sucedió? Sanidad. En el caso del paralítico, en lugar de tratar inmediatamente los efectos obvios de la enfermedad, ¿cuáles eran los efectos de la enfermedad? Parálisis. Entonces, él no fue directamente a lo que era el efecto de haber vivido una vida desordenada en pecado. Jesús va directo a la raíz,
de lo que más le molesta al hombre. El paralítico siente el peso de la culpa y la separación de Dios con más intensidad que su enfermedad. Para él solamente le bastaba con que su pecado fuese perdonado, o sus pecados. ¿Cuántos serían? Pero eso es lo que él andaba buscando. ¿Cuántos hoy también buscan a Cristo pero no pueden ir? Es necesario camilleros. Es necesario que otros lo lleven a Jesús. ¿Estás tú dispuesto a ser un camillero para llevar a un paralítico por el pecado a que vaya a Jesús y el Señor Jesús lo perdone y lo sane? ¿Qué respondes? Sigue diciéndonos aquí, y si Jesús va directo a la raíz y primeramente le ofrece el perdón, porque esa es la raíz de toda enfermedad. Los dirigentes religiosos se sorprenden cuando escuchan a Jesús pronunciar el perdón, porque según los dirigentes religiosos que estaban allí, ellos miraban a Jesús como el hijo de María, el hijo de José, un carpintero. Miraban a él como hoy muchos también miran a Jesús, no como su Dios, sino como un profeta, alguien que tenía poderes de Dios. Pero no, Él es Dios, aquel verbo, dice, que moraba con el Padre y por lo cual todas las cosas fueron hechas, que se hizo hombre, que habitó en medio nuestro. Él es. A Él tenemos que ir, a Él tenemos que llevar a los enfermos. Pero necesito decirle, Señor, cuenta conmigo, heme aquí. En el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 8 y 9, nos dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? ¿Qué desafío presenta Jesús a los escribas? ¿Cuál es el desafío? De que estos escribas reconozcan que Él es Dios. Porque ellos están diciendo solamente Dios puede hacer eso. Este carpintero, el hijo de María, nosotros lo conocemos desde pequeño, pero el desafío de Jesús ahora es que estos escribas crean en Jesús, no como el carpintero, no como el hijo de María, sino como el Hijo de Dios, el Mesías, el que las Escrituras dicen que iba a venir. Ese es el desafío que les pone frente
a estos escribas. ¿Cuál es el tema que aborda realmente? Que Él es Dios, que Él tiene potestad para sanar a este enfermo. Generalmente, dice, hablar es fácil, pero no cuando Dios habla. Cuando Dios habla con verdad, y las cosas que Él dice, así son. Dice, por la poderosa palabra de Dios, todas las cosas llegaron a existir, como dice Génesis 1. Aunque el perdón no es algo que se pueda ver, es costoso. El perdón le costó la vida al Hijo de Dios en la cruz. Todo lo demás es secundario. Para demandar el poder y la realidad del perdón, Jesús decide curar al paralítico para demostrar el poder. Porque Él, aunque es el Hijo de María, Él es el Hijo de Dios. Él es el Ser Todopoderoso, nuestro Creador, nuestro Redentor. Así es de que dice, para demostrar el poder y la realidad del perdón, que Él tiene la autoridad para perdonar pecados, Jesús decide curar al paralítico. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para hacer lo que dije, de tus pecados son perdonados, también lo puedo levantar. Y es cuando le dice, levántate. Dios anhela curarnos por dentro en primer lugar. Y luego a veces, decide brindarnos sanidad física inmediata, como con el paralítico. O a veces tendremos que esperar a la mañana de la resurrección para experimentar la sanidad física. De cualquier manera, nuestro Salvador quiere que podamos descansar en la seguridad de su amor, de su gracia y de su perdón, ahora mismo, incluso en medio de nuestro sufrimiento. Así es de que, hermanos, el tratamiento que el Señor hace es desde la raíz. Jesús sabía que a menos que se ocupara de la causa subyacente de la enfermedad, en vez de sanar solo el cuerpo del paralítico, el hombre pronto volvería a enfermarse. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, la culpa y la desconfianza, todo tiende a menoscabar las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Bíblicamente, la sanidad siempre incluye a la persona en su totalidad e implica la restauración a la imagen de Dios. El pecado destruye, impacta a toda la persona en todas las dimensiones de la vida. Jesús sanó a este hombre de adentro hacia afuera. La curación interna preparó el camino para la curación externa. Este hombre se había acarreado la enfermedad, y si Cristo simplemente hubiera sanado su cuerpo, lo más probable era que habría vuelto a una vida de pecado. Evidentemente, debió haber sentido la convicción de pecado y el deseo de ir a Cristo durante algún tiempo. El Espíritu Santo lo había estado atrayendo hacia el Salvador. Ahora, en presencia de Cristo,
se levantó de su lecho de enfermedad a una nueva vida. Y mire lo que nos dice el espíritu de profecía para el día de hoy. El Salvador miró el rostro entristecido del enfermo y vio sus ojos implorantes fijos en él. Bien conocía el deseo de aquella alma agobiada. Era Cristo el que había llevado la convicción a la conciencia del enfermo cuando estaba aún en casa. Cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle, la misericordia del Salvador bendijo su corazón. Jesús había visto el primer rayo de fe convertirse en la convicción de que Él era el único auxiliador del pecador y había visto crecer esa convicción con cada esfuerzo del paralítico para llegar a su presencia. Cristo era quien había atraído a sí mismo al que sufría, y ahora con palabras que eran como música para los oídos de los cuales eran destinadas, el Salvador dijo: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. La carga de culpa se desprende del alma del enfermo. Ya no puede dudar. Las palabras de Cristo manifiestan su poder para leer en el corazón. ¿Quién puede negar su poder de perdonar los pecados? La esperanza sucede a la desesperación y el gozo a la tristeza deprimente. Ya desapareció el dolor físico y todo el ser del enfermo está transformado. Sin pedir más, reposa silencioso y tranquilo, demasiado feliz para hablar. Eso está en el Ministerio de Curación, página 50. El paralítico halló en Cristo curación, tanto para el alma como para el cuerpo. La curación espiritual fue seguida por la restauración física. Esta lección no debe ser pasada por alto. Hay hoy día miles que están sufriendo de enfermedad física y que, como el paralítico, están anhelando el mensaje: tus pecados te son perdonados. La carga de pecado con su intranquilidad y deseos no satisfechos es el fundamento de sus enfermedades. No pueden hallar alivio hasta que vengan al médico del alma. La paz que Él solo puede dar impartiría vigor a la mente y salud al cuerpo. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. En Él estaba la vida y Él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es un espíritu vivificante y tiene todavía el mismo poder vivificante que mientras estaba en la tierra. Sanaba a los enfermos y perdonaba al pecador. Él perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. Eso está en El Deseado de Todas las Gentes, página 235. Si consagramos nuestra vida al servicio de Dios, nunca podremos ser colocados en una situación para la cual Dios no haya hecho provisión. Cualquiera sea nuestra situación, tenemos un guía que dirige nuestro camino. Cualquiera sean nuestras perplejidades, tenemos un seguro consejero. Sea cual fuere nuestra pena, desamparo o soledad, tenemos un amigo que simpatiza con nosotros. Si en nuestra ignorancia damos pasos equivocados, Cristo no nos los abandona. Su voz clara y distinta nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 136. Bien, mis queridos hermanos, hemos estudiado. El Señor nos ha hablado. Y la pregunta final que está ahí en la lección dice: ¿cómo podemos hallar descanso y paz, aunque no recibamos respuesta al orar por sanidad, al menos por ahora?
¿Cómo? ¿Cómo podemos hallar descanso y paz? Si Cristo, si nuestro Señor es el Señor y Dios de mi vida, entonces encontraré descanso y paz. Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Vengamos a Jesús. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Que el Señor les bendiga. Pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.